Muchas gracias y nuevamente gracias por estar todos ahí, la verdad. En punto, otro sábado más, la verdad que me pone muy contento y bueno, ver las mismas caras. Significa que, bueno, por lo menos se quedaron con un poquito de intriga o de seguir escuchando, que eso es bueno. ¿Está? Y que se sumó un amigo ahí, Joaquín, así que un placer. Bueno, comparto pantalla, así cualquier cosa que no se pueda ver o se traben los videos, sepan comprender. Vamos a repetir. Bien, bueno, vamos a la segunda parte, que es bien práctica, y lo que vamos a comprender hoy es toda la teoría que se dijo la semana pasada, bueno, ahora fundamentada en algunos videos que fuimos haciendo a lo largo de la pandemia y algunas cositas que por ahí fui sumando, ¿sí? Antes de la pandemia, pero bueno, como surgieron algunas dudas en base a cómo poder aplicarlo en contexto de entornos deportivos, puse algunas cositas para poder lograr un mayor entendimiento de cómo poder aplicar esto que vimos la clase pasada. Bien, la idea es ir construyendo, ¿sí?, cómo podemos armar una sesión de entrenamiento, ya sea partiendo de una sesión puramente de fuerza, como así también partiendo de una sesión que puede ser llevada a cabo para cualquier deporte. O sea, ¿cómo arranco una sesión donde mi entrenador va a realizar la parte técnica-táctica, o cómo arranco una sesión en donde donde va a trabajar el profe, ¿sí? La parte de fuerza o de velocidad o de la capacidad condicional a la cual quiere hacer hincapié. Y el primer paso, ¿sí?, que es importante dar es toda la parte del tejido conectivo, toda la parte de liberación miofacial, ¿sí?, que ahora vamos a explicar brevemente por qué y para qué, ¿sí?, se utilizan estas estrategias, ¿sí?, y estos métodos de entrenamiento, porque trabajar la parte del tejido conectivo es parte del entrenamiento, ¿sí? Y en las fotos, ahora voy a mostrar algunos videitos de cómo yo le daba las herramientas a mis alumnos para que desde casa pudieran trabajar sobre esta zona. Por eso en la foto muestro que se puede hacer con cualquier elemento. No necesitamos el rodillo, ¿sí?, que es el que todos por ahí tienen la posibilidad de conocer, ¿está?, que es ese tubo de cilindro que pareciera que tiene como una goma con todas ranuras, y por ahí ni sabemos qué significan esas ranuras. Ahora les voy a explicar brevemente lo que significan, por qué son de determinada forma y no de otra, ¿sí? Y uno lo puede hacer, todo el trabajo de tejido conectivo, con un bastón. Esto es un palo de escoba, donde se le saca la parte del escobillón y queda. Después se puede hacer con una botella bien rígida, llena de agua, y también se puede trabajar. Entonces, se puede trabajar con pelotas de tenis. No necesariamente se tiene que invertir, ¿sí?, en el rodillo, que es un elemento, a ver, dentro de los costos de lo que serían los elementos deportivos, es accesible. Estamos hablando de valores cercanos a los 2.000, 3.000 pesos, ¿sí?, de ahí para arriba. Pero bueno, en caso de no poder comprarlo, cualquiera puede hacerlo con estos elementos que yo les puse en las imágenes. Voy a primero compartir un videito y después vamos a explicar un poquito más acerca de la parte teórica de lo que sería el fundamento de por qué hacemos esto. Este video yo se lo iba pasando a las personas, es desde el gimnasio, pero bueno, lo hacían desde casa, ¿sí? Masajear 20 segundos, ¿sí?, previo al entrenamiento, para poder... Pongo el video y después lo voy explicando. Pelotita de tenis, toda la parte del arco plantar,
¿sí? Con la misma pelotita contra una pared en toda la parte de romboides y músculos escapulares, ¿sí? Que muchas veces está tensionada por patrones posturales incorrectos. Ahí propiamente ya con el FOAM, ¿sí? Algunas técnicas de cómo poder aplicarlo, ¿sí? Porque si no las conozco por ahí, puedo llegar a cargar algunas zonas que no quiero cargar, por ejemplo, los hombros, ¿sí? La espalda, porque obviamente el soporte para estas técnicas son los antebrazos y el movimiento se ejecuta desde los hombros y de todo el cuerpo. Con la espalda, hago un rodillaje por todo el cuerpo, ¿sí? Bien. ¿Por qué aparecía que eran 20 segundos al principio y 1 minuto después? Por ahí en el video yo no podía hacerlo en tempos diferentes. Al principio se recomiendan 20 segundos y de forma rápida, porque cuando trabajamos la fascia, ¿sí? Y obviamente también el tejido muscular, los propioceptores, ¿sí? Va a haber diferentes propioceptores que de acuerdo a la intensidad que yo le dé a la técnica, voy a activar propioceptores que me van a relajar o propioceptores que me van a activar. Entonces, es muy importante tener en cuenta el tiempo de aplicación y también la velocidad a la cual yo voy a estar estimulando mi tejido conectivo, ¿sí? Y obviamente también, porque si vamos al consenso de fascia, estamos hablando de sistema facial, en donde todo el cuerpo, ¿sí? Puede considerarse fascia, ¿sí? Después podemos hacer una diferencia entre la parte muscular, la parte del tejido de colágeno, ¿está? Pero bueno, hoy en día las últimas conceptualizaciones hablan de un sistema facial en donde habla del cuerpo como una globalidad. Y fíjense que yo puse 2 imágenes contrapuestas, en donde en una tenemos la imagen de los superhéroes, de los increíbles, en donde cada uno con diferente contextura física, fíjense que tenemos al más grandote, ¿sí? Y al más pequeño, y cada uno, después tenemos a la mamá, ¿sí? Y cada uno cumple una función dentro de lo que sería sus capacidades como superhéroe. ¿Está? Algunos más fuertes, otros más rápido, uno tenía la capacidad para poder desaparecer. Y ese traje estaba adaptado a su cuerpo y le permitía todos los movimientos libremente, ¿sí? Lo que nosotros buscamos con técnicas de este tipo es que nuestro deportista o nuestra persona sedentaria, ¿sí? Pueda tener su traje acorde, ¿sí? Pueda tener sus movimientos acorde a su traje, y que este traje le permita poder tener libertad de movimiento. Imaginémonos a esta persona, del lado opuesto, que tiene este traje más chico de lo que su cuerpo realmente es. O sea, fíjense que tiene la camisa desabrochada, porque no le entra. Lo mismo puede pasar con un pantalón que no me entra, ¿sí? Entonces ya el movimiento se ve restringido, porque la fascia, ¿sí? Está muy restringida, o sea, está muy acortada, entonces mis movimientos van a ser de ese tipo, ¿está? Y seguramente con el correr del tiempo, podemos ser a largo o a corto plazo, esto nunca lo vamos a saber, nos va a recaer en una lesión. Por eso, este ejemplo, ¿sí? Que siempre lo da Mario Licata en sus capacitaciones, es una forma muy sencilla de poder comprender una teoría, ¿sí? Muy investigada y muy de moda, entonces poder entender en forma sencillita por qué trabajar el tejido conectivo. Y tiene mucho que ver con el concepto de movilidad y estabilidad
y de calidad de movimiento que hablábamos la clase pasada. Si yo tengo un tejido facial restringido, mis movimientos no van a ser los adecuados. Y voy a corto, como bien dije, o a largo plazo, a lesionarme. O no. Por ejemplo, un jugador de vóley que tiene toda su cadena cruzada anterior, ¿sí?, restringida, el movimiento a la hora de hacer un remate, ¿sí?, va a ser menor. Entonces, va a estar en cada movimiento acortando, ¿sí?, o sea, teniendo menos rango de movimiento y menos posibilidad de aplicar más fuerza. ¿Está? Porque sus palancas tienen menos rango articular. ¿Está? Entonces, trabajar sobre el tejido, ¿sí?, conectivo, toda la parte de liberación, nos va a permitir tener más rango de movimiento y por ende podemos aplicar mucho más fuerza cada vez que impactemos, o contra el piso en caso de que seamos corredores, o la pelota en caso de que seamos jugadores de vóley, de fútbol, porque lo podemos llevar también al jugador de fútbol a la hora de impactar la pelota. ¿Sí? Entonces, por eso es muy, pero muy importante empezar las sesiones de entrenamiento con la parte de tejido facial. Ahora, ¿necesito trabajar todo el cuerpo? Dispongo de 10 minutos. Bueno, mi sesión va a ser, en su gran mayoría, con desplazamientos lineales o con cambio de dirección. Soy un corredor, fondista, entonces voy a trabajar sobre la musculatura, ¿sí?, en donde esté más implicada a lo que yo voy a hacer, a mis desplazamientos que son lineales. ¿Está? Entonces haré más hincapié en el cuádriceps, en el isquiotibial, en el gemelo, en el psoas, ¿sí? Ahora, si es que tengo poco tiempo, entonces ¿qué hago? Bueno, selecciono aquello que yo después voy a trabajar en mi sesión de entrenamiento. ¿Tengo más tiempo? Bueno, me hago todo el cuerpo. ¿Está? Entonces eso es importante. Profe, tengo 5 minutos. Bueno, anda a lo que necesites. ¿Está? Donde vos sientas que tenés más carga tensional. ¿Está? Le decía lo de las ranuras. Si alguna vez nos pasamos el rodillo, ¿sí?, ven que por ahí tenemos rugosidades como si fueran yema de los dedos, espacios más largos y finos, otros más anchos y cortos. Todo eso lo que estaría simulando es la mano del fisioterapeuta, porque todo lo que tenga que ver con estas técnicas vienen a reemplazar, entre comillas, al kinesiólogo. ¿Por qué reemplazar? Porque si yo tengo 30 jugadores, un solo kinesiólogo no puede masajearme y trabajar sobre cada deportista, porque obviamente que no le da el tiempo ni tampoco le da sus manos. Entonces, tener este tipo de elementos va a permitir, ¿sí?, poder aplicar todo esto, ¿sí?, en el menor tiempo posible y a la mayor población en el equipo, ¿sí?, puedo tocar a todos mis jugadores en una entrada en calor. Ahora, no hay nada mejor que el trabajo del fisioterapeuta. O sea, no vamos a decir, o sea, el trabajo del FOAM o pelotita de tenis o el elemento que utilicen no viene a reemplazar y decir, bueno, esto es mejor que el kinesiólogo. No, para nada. Tengo 6 kinesiólogos, buenísimo, pero ¿qué equipo, ¿sí?, de cualquier disciplina dispone de 6 o 7 kinesiólogos todos los días? Son muy poquitos. Tienen que, a ver, no sé, en Europa, pero tampoco creo que lo dispongan. Por eso está tan, o sea, está tan de moda y todos los equipos lo tienen. Porque si ven por ahí algún equipo de selecciones, por ejemplo, yo sé que la selección uruguaya, porque sigo a su profe en las redes sociales, lo utiliza y mucho. Por ahí ahora Boca lo está utilizando, o capaz que ya lo utilizaban, pero nosotros podemos ver, ¿sí?, que realmente también lo usan, ¿sí? Y ellos tienen la posibilidad de por ahí tener en su cuerpo médico mucho personal.
Así que bueno, por Marian, eso, sí, un comentario ahí sumando a lo que vos decís. Ya desde el año pasado pude ver en varios planteles de Liga Nacional de Básquetbol jugadores que llevan su propio FOAM o su propio rolo personal y como que ya hay un hábito en muchos jugadores de trabajar con ese material que vos estás mencionando, que para muchos es algo que aparece ahora, pero en realidad, incluso si te vas a la NBA, ya desde hace 2 o 3 temporadas ya estaba, digamos, utilizándose en los entrenamientos que ellos hacen quizás más individuales. Pero lo que empecé a ver el año sí. pasado es un hábito en los deportistas, por ejemplo, en el caso de la Liga Nacional, de que cada uno lleva su FOAM y se ponen a liberar previo al inicio, digamos, de cualquier actividad de equipo en la parte física. No sé si lo notaste vos también. Es que, por supuesto, es un hábito. Esto ya es un hábito y es un hábito sensacional, porque los jugadores lo piden todo el tiempo. Por ahí tenés algunos que necesitan la asistencia, porque por ahí necesitan llegar a una parte más profunda, entonces uno lo asiste con algunos elementos que puede manipular, como los sticks, ¿sí? O con, bueno, tenemos la suerte de tener a Mario, ¿sí? Licata, y a veces nos trae también la pistola, que trabaja sobre vibraciones, ¿sí? Hay un montón de elementos y hoy en día eh, tener estos recursos es sensacional, tanto para, como bien decía, antes de cualquier entrenamiento y también para después, para posterior a los entrenamientos. Eh, la idea no es dar una clase de liberación y dar todo lo que tenga que ver con lo fisiológico, pero la verdad que hay muchos beneficios, ya está muy estudiado, está que los beneficios son muy grandes, e inclusive si combinamos, ¿sí? Trabajos de liberación con flexibilidad. La combinación de ambos da un mayor resultado que si hacemos solamente flexibilidad o solamente rodillo. Eso está más que comprobado, que aumenta el ROM, ¿sí? Articular, mucho más que si aplicaría cualquiera de las dos técnicas de forma aislada. Pero bueno, esto es lo que quiero que se lleven a grandes rasgos de toda la parte de liberación. Bien, pasamos, voy a mostrar algunos videitos de cómo trabajamos la movilidad. Acá hay algunas imágenes de cómo trabajar, acuérdense, de ese continuum de movilidad y estabilidad que le hablaba, lo importante de que algunas articulaciones tendían a la rigidez, otras tendían a la movilidad, entonces necesitábamos algunas que sean más móviles, otras que sean más estables. Por eso acá siempre le da como una presentación, algunas imágenes donde tenemos movilidad de cadera, ¿sí? Está junto con la movilidad de rodilla, toda la movilidad de la zona dorsal de la espalda, ¿sí? La movilidad de cadera, movilidad torácica, en extensión. En la otra imagen, ¿sí? Tenemos en rotación. Bien, para que muestro el videito, y ahora vamos a ver algunos ejercicios. Acá le dejo la imagen del continuum de movilidad y estabilidad. Está algunos videitos de lo que le mandaba. Este videito se lo mandé a los jugadores de básquet. Yo les contaba, ¿se acuerdan que primero habíamos empezado muy intenso y después cuando no teníamos fecha de inicio empezaba a darle trabajos más de posturales y demás? Bueno, yo le daba para que puedan trabajar desde su casa los días en que no trabajábamos la fuerza. Están mezclados con trabajitos de flexibilidad dinámica y siempre respetando las buenas posturas. ¿Está? Intento que mi columna no se doble para trabajar las cadenas, ¿sí? Musculares. No un músculo aislado, sino que siempre intentamos trabajar cadenas musculares, el cuerpo como una globalidad. Obviamente que todo desde casa, fíjense el desorden por ahí que hay detrás, pero esto es lo que yo le pasaba
a mis deportistas, ¿sí? E inclusive también se lo daba a algún alumno que por ahí tenía dolores musculares, ¿sí? O de espalda, de movilidad de cadera, algunos ejercicios de forma analítica. Pero bueno, quería mostrarlo así para que vean qué es lo que uno hizo, ¿no está? De que no es solamente la teoría, sino la teoría, bueno, o sea, la práctica con el fundamento teórico. Primero de forma pasiva, después de forma asistida. Siempre que yo me ayude, estoy asistiendo al movimiento, ¿sí? Intentando lograr un poquito más de rango, ¿sí? Y todo en forma individual. Si dispongo de un terapeuta, va a ser mucho mejor. Esto en el mundo del entrenamiento, ¿sí? Ya sea en el deporte o en el gimnasio, ahora vamos a ver que aparecen en todas las entradas en calor. Ahora vamos a ver los puntos a tener en cuenta para armar una entrada en calor acorde a lo que la persona necesita. Bien, algunas movilidades, alguna flexibilidad en cadena, siempre en cadena, fíjense. Bien, la música apareció porque al principio le mandábamos los videos así en forma sin audio, sin nada, y después, para que sea un poquito más divertido, bueno, mucho tiempo le poníamos algo de música. Por eso apareció la música ahí. La saqué para que se me pueda escuchar, ¿sí? Ahí le pasábamos algunas entradas en calor, espalda neutra durante todo el recorrido, o sea que la espalda esté bien en su forma fisiológica natural. Ahí lo muestro en forma lateral al ejercicio, ¿sí? Llego, extensión torácica, voy a la zona media, estiro el psoas con una rotación torácica, siempre intentamos mantener una buena postura, ¿sí? Desde ahí me quedo en esta posición profunda, ¿sí? Que hablábamos la semana pasada, de que por qué algunas personas que son añosas no presentaban problemas en la movilidad. Y bueno, justamente porque cuando iban al baño, ¿sí? Estaban en esta posición y no tenían el inodoro y no tenían la silla en su vida o en su trabajo estaban mucho tiempo, ¿sí? En esta posición, entonces es imposible generar acortamientos, ¿está? Por eso gran parte de nuestros acondicionamientos damos mantener en esta postura y la persona realmente, la mayoría no lo puede hacer, o se cae para atrás, o antes los tibiales se le empiezan a prender fuego. Entonces, es una forma de poder trabajar movimientos naturales, porque fíjense que el nene antes de caminar ya adopta esta postura, ¿sí? Es una postura previa a la bipedestación. El nene se toma de la silla, queda en esta postura y no hace ningún síntoma de dolor ni de impedimento. O sea, estamos preparados para poder movernos de esta forma. Lo que pasa es que culturalmente, o por diversos factores, a través del tiempo lo vamos perdiendo. ¿Está? Entonces, por eso, intentamos en los trabajos de postura y de flexibilidad adoptar estas posiciones. Bien, y si paso aquí algunos otros ejercicios, fíjense acá, ya en la imagen estamos haciendo hincapié a la movilidad de los metatarsos, tan importante para el que corre, ¿sí? A la hora de aplicar fuerza en el piso, la hace con los metatarsos en la fase propulsiva, ¿está? Entonces tiene que tener una buena movilidad para que no repercuta en otro sector del cuerpo, ¿está? Entonces ahora voy a mostrar algunos ejercicios en donde en la pierna de adelante trabajo la dorsiflexión del tobillo y en la pierna de atrás trabajo la parte de movilidad de los metatarsos, ¿sí? Esto es dolorosísimo, ¿está? Y por ahí vienen al gimnasio, la verdad que tengo una muy buena relación con Hugo, Elena, y también con gente cercana al círculo de atletas, y van al gimnasio y uno los pone a hacer estas cosas.
Y bueno, realmente dicen, yo vengo a trabajar la zona media, profe, bueno, esto te va a permitir mejorar tu rendimiento deportivo. Muestro el videito, ¿sí? Cómo voy trabajando. En la pierna de adelante, la dorsiflexión del tobillo, y en la pierna de atrás, todo lo que tenga que ver con la movilidad de los metatarsos. Bueno, por ahí los videitos hay que mirarlo de costado, fíjense acá sigo trabajando la movilidad de los metatarsos, devuelco el peso de mi cuerpo, ¿sí? Apoyo la cola en los talones. Siempre tratamos de mantener una buena postura. Ahí estamos haciendo hincapié plenamente en la pierna de adelante, en dorsiflexión de tobillo. Ahí a la flexoextensión de la rodilla, que la rodilla, si analizamos acá en la imagen, tiende a perder estabilidad. Es muy raro que la rodilla no tenga movilidad en flexoextensión. Cuando la persona no tiene flexoextensión de rodillas, se puede considerar como una rodilla patológica. Pero muchas veces, ¿sí?, por restricciones musculares, la rodilla va perdiendo esa movilidad. O porque la persona se operó, tuvo una buena recuperación y por ahí perdió algún rango de movimiento. Entonces, lo trabajamos, siempre es bueno trabajar, ¿sí?, con estos objetivos un poquito de más, ¿sí? E inclusive si la persona tiene buenos rangos, ya estamos entrando en calor, ¿sí?, acondicionando a esa rodilla. ¿Está? Disculpen el sonido de fondo, y la había ladrado un perro. Bien, ahí de forma asistida con una banda. ¿No tengo una banda? Bueno, una soga. ¿Está? Uno siempre trataba de dar ejercicios que la persona pudiera tener su elemento a mano. ¿Está? Por eso que tuvimos que transformarnos, adaptarnos mucho. Y realmente el aprendizaje fue genial. Ahí estoy haciendo hincapié en la extensión de la rodilla. Yo acá tengo un rodillo, pero tranquilamente podía tener, qué sé yo, 2 o 3 libros. ¿Está? Ayudando a la extensión. Bueno, con una banda elástica también sigo con la extensión. Me facilita la flexión y hago fuerza en la extensión. Toda la musculatura de la cadena posterior, toda la parte poplitea se ve afectada. Bien. Seguimos con flexo, tensión de rodilla. Y ahora se lo voy a llevar. Bien. ¿Cómo armo mi acondicionamiento en mi sesión? Mi entrada en calor. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Yo ahí le mostré los ejercicios, ya saben toda la teoría. Bueno, ¿cuáles son las necesidades de mi deportista? Analizo sus patrones de movimiento. ¿Cuál es el que está más afectado? ¿El tobillo? Bueno, en mi entrada en calor haré más hincapié en el tobillo. Entonces acá estamos personalizando la entrada en calor. Estoy siendo bien específico. Por ahí, en la pandemia, en los videos que nosotros entregábamos, no iba bien individual, porque si tenés 50 personas, armar 50 videos es un caos, te lleva mucho tiempo. Entonces, pero nosotros, en el gimnasio o mismo en el club, cuando armamos las sesiones de entrenamiento de fuerza, estamos armando con objetivos individuales. Inclusive, si ustedes observan alguna entrada en calor, ¿sí?, de Racing, pero no solamente de Racing, por ahí de cualquier club de Liga Nacional, de Liga Argentina, bueno, mismo del fútbol amateur, cada vez son más individualizadas, ¿sí? Se está tratando de evitar esas entradas en calor en donde todos hacen todo, ¿está? Donde parece por ahí, para el que no lo sabe, un poco desorganizada, pero es bien específica, donde, por ejemplo, hablo de Racing porque es el lugar donde yo trabajo, donde los pivot hacen sus movimientos específicos de pivot, ¿sí? Donde el tirador hará más hincapié en sesión de lanzamiento. No podemos darle todo a todo lo mismo. Y en la parte
de preparación para el movimiento, la necesidad del entrenador es muy importante. Por eso Alejo Barrale podrá hacer una cosa, ¿sí?, que es el base de nuestro club, y Matías Aristu, que es tirador y que por ahí había tenido algún antecedente de lesión de tobillo, ¿sí?, hará otra. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la sesión? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero trabajar? ¿La fuerza? ¿Qué quiero trabajar? ¿Tengo una competencia? ¿Mi entrenador va a ser técnica o táctica? ¿Voy a hacer un trabajo de cambio de dirección? Y ahí estaba eso lo que yo le decía. Bueno, el rodillo. ¿Voy a hacer los cambios de dirección? Bueno, haré más hincapié en los aductores, en los abductores, porque voy a tener más movimientos en el plano frontal, ¿tá? No tanto en el sagital, no son tantos movimientos lineales. Entonces, si tengo poco tiempo, voy directamente a trabajar eso porque mi objetivo de la sesión es hacer cambios de dirección o un intermitente lineal. Entonces, dispongo de poco tiempo y voy a hacer intermitentes lineales con mi equipo de fútbol, haré hincapié en psoas, cuádriceps, aductor, gemelo, listo, ya está. No estoy 40 minutos haciendo un trabajo de rodillo y de movilidad, porque a veces las sesiones de entrenamiento no pueden durar 5 horas, tengo que ser bien específico. Y a partir de esto, diagramo mi objetivo de entrada en calor, ¿qué es lo que quiero mejorar? ¿Sí? Quiero mejorar mi movilidad de tobillo, bueno, ahí armo, ¿está? Entonces, movilidad, estabilidad y activación. No puedo estar haciendo movilidad y estabilidad y los largo a la cancha. Tengo que también aumentar la frecuencia cardíaca, preparar a mi sistema nervioso, ¿sí? Entonces, haré movimientos que me estimulen el sistema nervioso y que me preparen para esos movimientos de velocidad, ¿sí? Esos movimientos instantáneos que yo voy a realizar en un entrenamiento o en una competencia. Entonces, las entradas en calor, si nos ponemos a observar, son ahora un poco más largas, ¿sí?, pero no tienen tanta intensidad. ¿Está? Racing hace una entrada en calor de 1 hora, en donde los últimos 15 minutos hace esta activación que yo le estoy comentando, en donde hacen las bandejas, donde hacen unos cambios de dirección, para preparar, ¿sí?, ese componente neural, ¿está?, y metabólico, para que pueda entrar de la manera más adecuada. Y acá no le estoy nombrando toda la parte emocional, ¿sí?, y de concentración, que por supuesto tiene que estar. Pero bueno, lo achiqué para no extenderme tanto. Algunos acondicionamientos, ahora van a estar los trabajos de movilidad con los trabajos de fuerza. ¿Está? Esto que yo le contaba, movilidad, estabilidad y activación, están acá. Entonces, hago el trabajo de movilidad. Voy del otro lado, obviamente son más repeticiones, para que no sea tan largo el video. Yo después le pasaba la dosificación, le mostraba 2 o 3 repeticiones, ¿sí? Hacía un trabajo de estabilidad, que ahora después vamos a analizar este ejercicio más adelante, cuando veamos de zona media, trabajo de estabilidad con un build-up. Un trabajo ya de fuerza, también con implicancia de la movilidad de torácica y de los hombros, porque al tener el agarre estrecho en esta sentadilla de arranque hay mucha implicancia de hombros y tórax, y ya hay un patrón, ¿sí?, de cadera dominante, equilibrio. Obviamente de que si a esto yo tengo que hacer un trabajo de fuerza, va perfecto. Ahora, yo tengo que hacer un trabajo en donde después me sale a la cancha, esto lo hace antes y lo activo con otra cosa, ¿está? Lo activo con un jumping jump, ahora lo voy a mostrar. Lo activo con algo, con unos skipping, si estoy en la cancha, bueno, con bandeja, con frenos y arranque, pero antes de eso se trabajó todo esto. Entonces estoy armando mi sesión en forma inteligente, en forma en donde todos los fundamentos que fuimos viendo están implicados. Fíjense, tenemos un trabajo de flexibilidad de psoas, más rotación, con buena postura, ¿sí? Fíjense, los metatarsos, con buena movilidad. Si estoy en el gimnasio, zona media, acá ya, fíjense que sigue apareciendo los trabajos de estabilidad. Puedo hacer
montón de ejercicios de zona media, y acá aparece para la cadena posterior. Estos son acondicionamientos de fuerza, ¿ah? En un peso muerto. Y acá, fíjense, aparece un complex de fuerza muy bueno, donde hago una caminata, una flexión de brazos, llego, levanto, hago una sentadilla. Esto, antes de una sesión, por ejemplo, tengo que trabajar sentadilla, tengo que trabajar pesos muertos, tengo que trabajar tracciones, es sensacional. O sea, que los 10 minutos de bici, que hace 20 años cuando íbamos al gimnasio nos decían que nos permitían prepararnos para una sesión de fuerza, se está dejando de lado, porque es otra cosa. Estoy preparando el cuerpo con 10 minutos de bici por otra ruta que no es la que después voy a trabajar. Por eso se empezó a hacer mucho más específico. Y acá llevado directamente a mis jugadores. Esto es en una temporada. Trabajitos dinámicos, de estabilidad, ¿sí? Para la construcción del salto, de los cambios de dirección también. Fíjense, podemos analizar un montón de falencias, un montón, cómo las rodillas entran en valgo. Acuérdense de las evaluaciones que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Del subsistema lateral, lo muestro de vuelta. Y acá voy evaluando. Bueno, a ver, este jugador, ¿qué es lo que pasa? Colapsa. Bueno, seguramente si colapsa de esa forma, cuando corra o haga un cambio de dirección, o cuando caiga de una bandeja, va a repetir el mismo patrón. Que si lo podemos corregir en estas edades, es sensacional, en una misma entrada en calor, que nos está haciendo de evaluación, ¿sí? Muestro ahora, y lo voy haciendo un poquito más rápido, los mismos ejercicios. Fíjense cómo los llevo con los jugadores. Movilidad, ¿está? Obviamente esto antes de la pandemia, o sea, no se respeta el distanciamiento porque no había en ese momento. ¿Está? Ahí se los muestro en cancha, cómo arrancamos. Bueno, si no es todo mucha teoría, esta evaluación, fíjense, los jugadores no saben que lo estoy evaluando. Es una evaluación en donde analizo, primero, el equilibrio. Segundo, se analiza la fuerza en los flexores de cadera. Y fíjense que lo que yo les digo a ellos es que lleven la rodilla más arriba de los 90 grados para aislar al psoas y al ilíaco, y no los otros flexores de caderas que ayudan. ¿Está? Entonces, yo elevando la pierna más allá de los 90 grados, estoy analizando, ¿sí?, musculatura específica. Y veo de que si la pierna se le cae, es porque le falta fuerza en esos músculos. ¿Está? Y también, obviamente, siempre el equilibrio. Entonces, le hago que se sostengan y en un determinado momento hago que se suelten y vean, y yo veo si la rodilla sigue estando, ¿sí? Si se inclina, o sea, la rodilla sigue estando por encima de los 90, si se inclinan, si se van para un lado, si pierden la estabilidad. Entonces, un ejercicio de evaluación y de acondicionamiento, ¿está? Con todos los jugadores. Después, obviamente, si tengo la disposición de tenerlos todos los días, ahí ya después haré, bueno, vos tenés que ir para acá, vos tenés que ir para acá. Fíjense cómo algunos no pueden mantener, ¿sí?, la base a un pie, o sea, no pueden mantenerse unipodalmente. Bien. Más de los mismos ejercicios con los jugadores, lo muestro para que vean que se puede hacer, ¿sí?, con todos. Algunos por ahí le erran, se van para un lado, pero no importa, a veces el error es importante. Aparezca, bueno, si aparece, para poder corregirlo, ¿sí? Y después el alumno, si por ahí no es un error tan grave, lo corrige solito mirando a sus propios compañeros. Bien, y ya salimos a otro concepto que es el de zona media, que es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo dice, vamos a trabajar zona media. ¿Y qué es realmente el trabajo de la zona media? Porque todos decimos, o por ahí me dicen, profe, yo no trabajo los abdominales. Y yo los quedo mirando, claro, porque por ahí el concepto que tienen es trabajar los abdominales clásicos de flexión de columna, que lo que estimulan esos abdominales es toda la parte más externa, ¿sí?, de la zona media.
Porque tenemos músculos, capas de músculos, y esa capa de músculos, bueno, tenemos, si son capas, se van superponiendo y va a haber músculos que son más profundos, más internos, y músculos que son más superficiales y más externos, ¿sí? Entonces, algunos músculos, ¿sí?, más externos ayudarán a la producción del movimiento. El recto anterior es un músculo del abdomen, es un músculo muy superficial que ayuda a la flexión de la columna, ¿sí? El transverso, el diafragma, el piso pélvico, ¿sí?, los oblicuos, son músculos más internos, ¿sí?, que ayudan a la estabilidad, ¿sí? Entonces, tenemos de que lo que yo tengo que lograr es que esta caña, ¿sí?, no se doble, que mi columna no se doble. Entonces, tengo que trabajar, para estabilizar esta zona, para tender a frenar el movimiento, más que a producirlo. Cuando nosotros entrenamos los clásicos crunch, no está mal. No quiero que se vayan con el concepto de que Mariano me dijo que hacer abdominales, ¿sí?, de la forma clásica, me va a hacer mal. No, no les va a hacer mal, ¿sí? Les va a fortalecer la musculatura superficial que lo va a ayudar para la generación de movimiento. Ahora, es más importante que mi musculatura de la zona media pueda ayudarme a frenar y estabilizar el movimiento, para no lesionarme. Está por eso la caña que se dobla, y la caña en donde está en el centro y no se dobla, porque todos estas tensiones generadas por los cables, ¿sí?, serían la musculatura. Por eso la analogía con la caña de pescar, que se dobla, ¿sí?, y la otra que no se dobla, que permanece estable, con toda la musculatura en la parte anterior, lateral, ¿sí?, y posterior, que me ayuda, ¿sí?, a frenar el movimiento. Por eso este concepto que Stuart McGill nos brinda es muy importante. Este está en el libro de Jerónimo Milo, ¿sí?, citando a Stuart McGill con el ejemplo de la caña de pescar, que es lo que harían nuestros músculos, ¿sí? La caña sería la columna y los músculos serían, ¿sí?, estos cables tensionales. Imaginémonos que nuestro deportista tiene muy fuerte la zona anterior y muy débil la lateral, ¿sí?, y la posterior. Y muy fuerte la anterior, pero en la parte superficial. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto. Si me dejan mover la imagen. ¿Qué va a pasar? Se va a doblar hacia adelante, se va a romper esa caña si yo sigo tirando. ¿Está? Porque va a llegar un momento, ¿sí?, que va a ceder y va a generar problemas. ¿Está? Por eso tratamos de aludir el concepto de core con el subsistema muscular intrínseco que ayuda a la estabilidad, y acá tenemos los músculos más importantes internos, que es el diafragma. Por eso se aplican mucho los ejercicios de patrón respiratorio, que obviamente no lo puse porque si no es muy extenso. Esto estamos hablando de horas y horas de capacitación como para que poder brindarle tanta información. Tenemos el transverso, los multífidos por atrás y el piso pélvico por arriba, por debajo. Entonces estoy hablando de un cilindro, por arriba el diafragma, por debajo el piso pélvico, el transverso bien profundo, y cerrarían ese cilindro los multífidos por detrás. Multífidos que son músculos, fíjense que por cada segmento articular tenemos, ¿sí?, la musculatura que la atraviesa. Es multisegmentario. Entonces, esta es la profunda. Pero yo no puedo decir, bueno, solamente el concepto de core es esto. No, tenemos la superficial, ¿sí? Y también tenemos otros músculos que entrarían en el concepto de core. Para que se den una idea, todo lo que comprende
entre articulación de cavidad y esfera, ¿sí? Tanto por la parte anterior, lateral y posterior, comprende el concepto de core. ¿Qué es lo que quiero decir con de cavidad y esfera a cavidad y esfera? Desde los hombros a la cadera, ¿sí? Desde los hombros a las caderas, ¿sí? Que son las dos articulaciones de cavidad y esfera, toda la musculatura que se encuentra por delante, por detrás, e inclusive que atraviesa, o sea, representa el concepto de core. Cuando yo estoy trabajando en los rotadores externos, o estoy trabajando un arranque, ¿sí? A un brazo, para trabajar el patrón de apertura del movimiento, estoy trabajando el core. Pero yo no le puedo explicar esto a cada alumno. Si tengo que explicarlo esto a cada alumno, es una clase teórica, el alumno quiere entrenar. Entonces, tenemos que, de forma progresiva, ¿sí? ir haciéndolo entender que core no es solamente hacer abdominales bolitas o no solamente hacer una plancha, ¿está? O sea, no me gustan los extremos. Yo trato de estar siempre parado en el medio. Bueno, trato de conocer esto, trato de conocer lo otro, los extremos, bueno, me paro en el medio y después veo qué me sirve y qué no, con cada alumno. ¿Estamos? Entonces por ahí me van a ver haciendo con determinados alumnos abdominal con peso, el abdominal crunch, con flexión de columna, y otros por ahí no, porque esa persona tiene una protrusión, ¿sí? en la columna, o tiene una hernia, o lo que fuese. Entonces, o tiene una mala postura de antepulsión, sifótica y demás, no sé. Pero quiero que se lleven este concepto de core. Y no le mostré los videitos. Es un ejercicio, plancha lateral. ¿Qué hago? Plancha lateral, después pasa a la plancha frontal, es una variante que utilizo, ¿sí? Cuando está todo bien consolidado, en forma dinámica, pasa a la plancha frontal y de ahí gira a la plancha lateral. El que por ahí sigue las capacitaciones de básquet, en la cual tuve la posibilidad de compartir con Gastón, siempre aparece el Manu Boveri, porque bueno, la verdad que Manu tiene una disciplina, ¿sí? para el entrenamiento, tanto en cancha como en su cuerpo, que la verdad es admirable. Por eso siempre, y tengo el aval de él para poder compartir los videos. Bien, y los 3 grandes ejercicios innegociables, y esto es sacado del doctor Stuart McGill, doctor no, es un biomecánico, ¿sí? Stuart McGill, en donde dice, bueno, queremos formar zona medias fuerte, ya sea para nuestros deportistas como para nuestras personas que van al gimnasio, que tienen problemas, ¿sí? lumbares y problemas en la espalda. Bueno, estos 3 grandes ejercicios no pueden no estar. O sea, tienen que estar sí o sí. Por eso dicen ejercicios innegociables, que es la plancha lateral, que bien la vimos, el Bear Dog, que es el ejercicio que más terriblemente mal se hace, ¿sí? Es el ejercicio más bastardeado porque lo veo y se hace en cualquier cosa, y si estamos trabajando, estamos haciendo Bear Dog y se hace cualquier cosa, ahora se los voy a explicar qué es realmente lo que queremos lograr con este gran ejercicio. Fíjense que Stuart McGill lo pone como un ejercicio innegociable, debe ser muy importante. Y el curl up, que es un ejercicio que el abdominal corto, ¿sí? que lo pone inclusive para personas con problemas de columna. ¿Está? Bien, vamos a seguir. Voy a mostrar el curl-ups, y acá hay una dosificación, ¿sí? Del método descendente ruso, en donde hago primero 5 repeticiones de 8 a 10 segundos, pausa de 30 segundos, en la segunda hago de 3, y en la otra hago de 1. ¿Por qué hago tan poquitas? Ahora van a ver que el ejercicio demanda de mucho control, ¿sí? Entonces, lo que hago es, flexiono una pierna, la otra estirada, la contraria a la pierna que está estirada, porque estamos hablando de cadenas cruzadas anteriores, ¿está? Entonces, extensión de la pierna izquierda, extensión de la mano derecha. Flexión, mano en la zona lumbar para ver si se arquea o no se arquea. Trato de llevar el aire
a la panza, descendiendo el diafragma, ¿sí? Patrón respiratorio, levanto el codo, levanto la mano, levanto la cabeza un poquito, y ahí mantengo. Realmente, si lo prueban, empiezan a temblar como una... ¿Está? Mantengo ahí, bajo la mano, bajo el codo, bajo la pierna. Voy de vuelta, levanto la cabeza, levanto la mano, levanto el codo, levanto la pierna, y ahí sostengo 8 segundos. ¿Sí? Realmente se empieza a temblar. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Esto está en el libro Mecánico de la Espalda, que se los voy a dar. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Profe, me duele el cuello. Bueno, porque agonista-antagonista, la parte del cuello posterior, ¿sí? Es la que está más tónica, y la parte anterior de los flexores del cuello es la que está más inhibida. Por eso tendemos a este patrón postural de la cabeza hacia adelante. Entonces estos flexores, que ni se enteran que tienen que trabajar, hacen que la parte posterior, al levantar la cabeza, se tensione y le genere dolores a la hora de realizar este ejercicio. Stuart McGill propone fortalecer estos músculos con determinados ejercicios en donde pongo los puños y hago fuerza con el mentón para trabajar esta zona. ¿Está? Por eso le hago esta aclaración, porque puede aparecer dolores en el cuello. Bien, o lo sacamos el ejercicio hasta no fortalecer la parte anterior, o lo adaptamos. Siempre tratamos de adaptar el ejercicio a la persona y no al revés. No adapto la persona al ejercicio. No le digo, vos tenés que hacer esto sí o sí, y es así porque lo dijo Stuart McGill, o porque lo dijo Michael Boyd, o porque lo dijo Jerónimo Milo. No, no. O porque lo dice el libro. Trato de ver, y ahí empiezo a crear progresiones o seguir avanzando. Regresión, o sea, al revés, progresiones, sigo avanzando, o regresiones, el ejercicio básico lo regreso, ¿sí? Para que se haga más fácil. Entonces, el curl-up, ejercicio de zona media, muy importante. Bueno, la plancha lateral, ¿sí? La familia de los puentes laterales, de las planchas laterales, son muy importantes, porque justamente estamos trabajando la parte, hablamos siempre, por lo general tendemos a trabajar la anterior o posterior, ¿sí? Ahora, nos olvidamos que los laterales nos estabilizan y son muy importantes, ¿está? Yo ahí le pongo toda la parte teórica para que después, cuando tengan la diapo, lo puedan leer, pero esto está sacado del libro, así, textual. ¿Estamos? Por Marian, eso siempre cito al doctor Stuart McGill. Sí. Te hago una pregunta respecto a este ejercicio. Lo estuve trabajando bastante con adolescentes, pese a no estar específicamente en el área de preparación física en este periodo que fuimos ahí al polideportivo. Y lo que, digamos, me devolvían, el feedback que tenía con ellos era que, y la conclusión que saqué es que le cuesta focalizar el área donde uno tiene que tener la atención. No sé si me explico, es decir, sí. Y yo me daba cuenta indirectamente, ¿por qué? Porque manifestaban mucha tensión y rigidez en el hombro, o sea, terminaba doliendo la parte del hombro donde digamos, está apoyado, lo cual lo que buscaba yo era tratar de que el hombro esté alineado con el codo, como primera medida digamos, para poder estar en una buena posición, pero no pude resolver, digamos, haciendo una autocrítica, que logren tener focalizar la tensión en la parte abdominal o en la parte del tronco, digamos. Y esto parece arreglado porque, bueno, justamente me encanta la pregunta, porque como que me la dejaste picando para que venga de vuelta y le pedí. Claro, porque cuando la debilidad está por ahí en el hombro, ¿sí? Salta, se cansa primero lo que está más débil, entonces, ¡pum!, se va al hombro. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Yo ahora voy a mostrar algunas variantes, ¿sí? Primera variante, acorto la palanca, o sea, pongo las rodillas, entonces el hombro va a hacer menos fuerza a la hora de estabilizar, ¿tá? Supongamos que no lo puede hacer, porque inclusive quiero trabajar con alguien que tuvo una operación, ¿sí?, del manguito rotador y no puede apoyar. Y esta es la mejor variante, en donde estoy acostado. Ahora lo muestro en el video. Estoy acostado y lo que hago es levantar las patitas, y ahí vamos a ver cómo el oblicuo trabaja plenamente, y me olvidé de los hombros. Me lo olvidé.
Entonces, este ejercicio, ¿sí?, para personas con problema o debilidad de hombro, ¿sí?, es genial. Inclusive ahora muestro también, quiero trabajar una plancha lateral con alguien mayor, ¿sí?, un adulto que no puede acostarse, tenemos variantes que también nos permiten trabajar con toda la zona lateral. Inclusive Jerónimo Milo, con todo su manual definitivo de la kettlebell, nos muestra cómo trabajar, ¿sí?, la zona oblicua con pesas rusas sin la necesidad de hacer estos ejercicios. Ahora los muestro para que se pueda entender progresiones y regresiones. Bueno, vamos con primero las progresiones. Arranco con una plancha lateral, ¿sí?, arrodillado. Palanca corta, la llamamos. Palanca corta, arranca alguien que no lo puede hacer, bien. Después, ya trabajo el glúteo medio de la patita que está arriba, porque tengo que sostener. Lo hago más complejo. Ya ahí me pongo en la posición casi tradicional. Una pierna adelante, la otra atrás. Más fácil porque tengo más apoyo. De ahí me voy a una posición, achico el apoyo, una arriba de la otra. Y ya ahí después puedo empezar a jugar con todas las variantes que se me ocurran. Levanto una pata, subo, bajo, con el brazo que está acá le pongo una mancuerna, le pongo una banda, hago rotaciones externas. Hay variantes como personas tengan la capacidad de crear. ¿Está? Pero primero, no le puedo poner una mancuerna, una banda, una kettlebell en la boca si no puede hacer la plancha común. ¿Está? No lo puedo hacer. Voy a una regresión, vuelvo para atrás y voy lo muestro así, a la pared. Hago una plancha en la pared. Entonces, la persona que no tiene la posibilidad de acostarse y poder levantarse con facilidad, ya está trabajando la zona lateral, está la estabilidad del hombro, en una plancha en la pared. Ahí muestro. Estoy acá, ¿sí? Estoy inmutable, parece que fue una imagen. Bien, y ahí voy con este que le decía, como si estuviera tomando sol, y de ahí me levanto. ¿Sí? Este ejercicio te va a solucionar el problema que vos tenías. Por ahí lo que tenías que controlar es que no exista una rotación de la columna, porque si no tiene suficiente fuerza, cuando levanta las patas, ¿sí?, ¡pum!, se rota la columna y aparece dolor lumbar. Controlate eso y ahí lo vas a poder solucionar lo del hombro. Ahora, aconsejo también, de forma analítica, trabajar la estabilidad del hombro. O sea, fortalecer ese hombro para que podamos hacer una plancha en forma, con los hombros apoyados, está de forma tradicional. ¿Por qué? ¿Porque es así? No, porque tener unos hombros estables y fuertes me va a garantizar una mayor eficacia del movimiento, ¿está? Pero bueno, no significa de que si no lo puedo hacer, no lo trabaje. Sí, lo trabajo. ¿Cómo? Con estas regresiones. Todo esto no lo inventé yo. Yo pude inventar algo, o alguna variante, pero esto está en los libros. Y el Bird Dog, que este es el ejercicio que a veces me duelen a ver, hay un montón de ejercicios y a veces algunos puede estar de acuerdo en la aplicación de determinado ejercicio, otros no. Pero este ejercicio es el que más me hacen doler los ojos, porque lo que nosotros buscamos es una flexión del hombro y una extensión de la cadera, o sea, la flexión del hombro llevando el hombro hacia adelante, y la extensión de la cadera llevando la pierna hacia atrás, ¿sí?, sin que la columna se mueva, o sea, no generando ningún movimiento, ¿sí?, en la columna. ¿Está? Y lo que tengo que buscar es la conexión entre la zona lumbar, la cadera y la zona torácica. ¿Está? Tórax, la zona lumbar y la cadera. ¿Está? Y muchas veces una limitación, muchas veces no, es una limitación en el hombro, me va a repercutir
como bien ya lo sabemos, en la zona lumbar, en la zona torácica, que me van a hacer una descompensación terrible. Entonces, ¿es un movimiento rápido o lento? Es lento. Entonces, no puedo entender cuando a veces se diagraman circuitos y vemos a la persona tirando patadas, ¿sí?, para atrás, en donde se arquea todo, donde se pierde toda la conexión, donde la zona media y la musculatura interna no participa, ¿está? Es un trabajo lento, es un trabajo de conciencia, ¿está? Por eso lo voy a mostrar, no, sí, lo voy a mostrar, fíjense, de mientras pueden ir leyendo acá, trato de mantener todo estable, aunque mi fisionomía hace que yo tengo antepulsión de cabeza, tengo una cierta cifosis, entonces hay cosas que no las voy a poder mejorar, porque ya mi estructura es así, pero intento en el movimiento, haciéndolo lento, controlado, haciendo conciencia de realizarlo de forma correcta. Está cumpliendo los objetivos. Ahora, si yo no sé cuáles son los objetivos de este ejercicio, hago cualquier payasada. ¿Está? Entonces, no intento elevar los brazos más altos que la altura de los hombros, ni llevar la pierna a la altura de las caderas, porque empiezo a hacer este movimiento que justamente no quiero hacer. Quiero que esté todo bien bloqueadito. Y me muevo desde las dos articulaciones de cavidad y esfera, desde las caderas y de los hombros. Concepto de core. ¿Está? Esto es bien Stuart McGill, y también toda la escuela de Praga, DNS, habla de estas posturas. Y ahora vamos a ver algo que se lo vi, sin entender por qué. Se lo había visto a Delfino cuando fui a ver en el 2016, fíjense. Yo esto por ahí en el 2018 empecé a entender porque empecé a leer sobre estas cosas, a estos autores. Pero lo había visto a Delfino en la entrada en calor de Boca, ¿sí? Cuando fuimos con Racing, que jugábamos contra Lanús, nos invitaron, y él en la entrada en calor al costado hacía esto, cuando ni bien había llegado de Europa. Yo me puse la botellita, ¿para qué? Para garantizar de que no se mueva nada, y que si se mueve la botella se cae. Lo puedo hacer con con pelotitas, o lo que fuese. Uy, ¿qué dice? También se suele usar un palo de escoba, digamos, a lo largo Tal cual. en el centro de la columna, paralelo a la columna. Tal cual. Acá estoy haciendo una fuerza terrible. ¿Para qué? Para que mi cabeza no se vaya para adelante. Justamente como yo tengo ese patrón postural, ¿sí?, de mi cabeza hacia adelante, estoy tratando de tensionar la musculatura profunda de mi cuello para que esto no esté caído. Y sigue estando caído. Porque si ven, esto tendría que estar un poquito más arriba y no lo está. Pero bueno, dentro de mis posibilidades, es lo mejor que puedo hacer. ¿Sí? ¿Voy lento o voy rápido? Voy lento. Yo lo que le digo a los nenes, porque esto, para trabajar con nenes de 10, 8, 9 años, es genial. Porque es lo que nos enseñaron para trabajar en las escuelas. Todos los apoyos, la cuadrupedia, la tripedia, ¿está? Y trabajo de zona de fuerza de zona media, de brazos, de piernas. Le digo, no seas como un correcamino, tenés que ser como un guepardo, como un chita que va muy sigilosamente a atacar a su presa. Le trato de dar algún ejemplo de eso. ¿Me entendés? En donde vos haces el más mínimo ruido, se te va lo que tenías que cazar. Entonces va sigiloso, y caminan 10, 12 pasos. ¿Sí? Bien, otro concepto dentro de la zona media, otro ejercicio es los puentes, ¿sí?, de glúteos, que también los glúteos son los más olvidados y los más importantes a la hora del concepto de core. ¿Tá? Fíjense, porque atraviesan todo lo que sería la articulación de la cadera. Entonces, puedo tener millones de ejercicios de glúteo. Y este es un ejercicio dinámico, en donde analizo la estabilidad de la pelvis. En el movimiento, ¿sí?, busco un patrón similar, entre comillas, de carrera dentro de las posibilidades que me permite el ejercicio, y veo si la cadera hace este movimiento y si los glúteos en la dinámica pueden trabajar. Antes de poder hacer este ejercicio, tengo que trabajar los de isometría, tengo que trabajar a un pie, hay muchas variantes, pero bueno, por cuestiones de tiempo puse ahí una.
Bueno, y ahora voy a mostrar algunos circuitos, o sea, algunos circuitos de fuerza, cómo puedo ordenar mi trabajito de fuerza. Hago un ejercicio de rodilla dominante, y cuando hablamos de rodilla dominante, obviamente lo muestro con balde porque era para casa, hay una mayor implicancia, ¿sí?, de la musculatura anterior, la rodilla se mueve más, ¿sí?, y nos sirve para ordenar en la sesión de poder trabajar toda la musculatura, sirve para un orden, ¿está? Ariel Couseiro, Michael Boyd, Stuart McGill, Craig Liberson, Jerónimo Milo, todos hablan, y un montón, Dan John, un montón de autores que trabajan sobre patrones. Hoy todo trabaja sobre patrones. Entonces tenemos una rodilla dominante, un empuje, flexión de brazo, y una zona media. Esto simularía una kettlebell. Trabajo la parte lateral. Sostengo algo pesado, tratando de que la columna no colapse, ¿sí? Entonces, fíjense qué manera de poder diagramar un entrenamiento de fuerza. Rodilla dominante, unipodal, ahí me rasqué la cabeza. Bien, rodilla dominante, unipodal, en un baldecito de pintura, trabajo lento, hago énfasis en la fase excéntrica, ¿está? No lo trabajo rápido, acuérdense, masa por aceleración. Si acelerábamos más, ¿sí?, obteníamos más fuerza, pero primero necesitaba un control motor, ¿sí? No me puedo ir directamente a la parte de fuerza y listo, de velocidad y listo. Un trabajo de empuje, me puse una variante, ¿está? Porque ya esto era ya meses de cuarentena, y ya ahí con el baldecito para hacer la zona media. Le ponemos la tracción del tren superior, ¿sí? Ponemos la tracción, el movimiento, la musculatura antagonista al empuje, ¿sí? El ejercicio anterior de zona media implicaba lo que sería la parte lateral. Bueno, voy a la parte anterior con la plancha y también toda la parte antirrotacional, porque estoy a una pata, a una mano, y toda la parte de la musculatura, ¿sí?, posterior, que es un puente de cadera en una silla, que es más complejo por ahí, ¿sí?, que un puente desde el piso. ¿Está? Bueno, acá, a ver, para que baje un poquito la música, ya les muestro rutinas diagramadas, que era lo que nosotros le dábamos a las personas. Fíjense, día 2, semana 4, le dábamos 3 días, ¿sí?, y semana a semana la dosificación cambiaba. ¿Está? O sea, semana a semana íbamos modificando repeticiones o pesos, ¿sí? Los pesos los manejábamos con arena o, bueno, ponerle algo, ahora se ve. Le pongo la música. Fíjense, movilidad, que ya lo vimos, lo adelanté, una sentadilla isométrica, y ahí estoy, frené. Retracción, letra T, son ejercicios para la musculatura que rodea la escápula. ¿Está? Yo necesito que mis escápulas estén bien ancladas, ¿sí? ¿A dónde? ¿A qué? A mi tórax.
¿Para qué? Para que mis brazos puedan tener la libertad de moverse, ¿sí? Si mi musculatura que rodea la escápula está débil, ¿sí? Mis escápulas se van hacia afuera y soy mucho más inestable. Y la analogía que siempre se hace es, yo tengo un cañón, ¿sí? El cañón tiene mucha potencia. Si yo el cañón lo tengo dentro de un barquito muy pequeñito, ¿sí? Cuando realice la potencia, o sea, cuando expulse su bala, se va a balancear y seguramente ese cañón caiga al agua. Ahora, si ese cañón lo lanzo en una superficie rígida, yo voy a poder tener una potencia que va a permanecer, o sea, voy a poder largarlo con potencia esa bala y ese cañón va a estar inmutable. Lo mismo pasa con los brazos. Para poder generar esa potencia, esta potencia, acuérdense, en fuerza por velocidad, necesito que mi parte de atrás me estabilice. ¿Está? Ahí lo muestro de atrás, para que vamos a bajar todo ahí. Ahí lo muestro de atrás. Bueno, ahí pongo un rodilla dominante con la sentadilla de copa, o goblet squat, donde el peso está en el pecho, ¿está? Que evitamos carga axial en la columna. Después lo mezclamos con una tracción más rotación, segundo patrón de movimiento, y le genera una rotación externa. Son variantes que uno tenía que ir aplicando por una cuestión de que por ahí disponíamos de pocos elementos y ya había pasado mucho tiempo. Y zona media, plancha frontal. Después pasamos a un peso muerto, según cadera dominante, ¿sí? Que lo puedo hacer con un balde, con lo que fuese, en donde las caderas se mueven más que las rodillas, las tibias no pasan, las rodillas no pasan la punta de los pies, las tibias permanecen vertical, que esa es una de las diferencias entre un rodilla dominante y un cadera. En una sentadilla, que es un rodilla dominante, la rodilla pasa la punta de los pies, en el peso muerto no lo hace. Fíjense, una elevación de cadera y un empuje, un floor press desde el piso, no teníamos banco plano, no tenemos nada, y un trabajito aeróbico que lo pongo al final, era caminata más jumping. Entonces, la parte aeróbica, obviamente que siempre la pongo después de la parte de fuerza. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso en los trabajos de fuerza tiene una mayor demanda que en los trabajos aeróbicos. Entonces, si yo tengo que diagramar rodillo, movilidad, estabilidad, activación, trabajo de fuerza, trabajo aeróbico al final. Eso es en una sesión pura de gimnasio, ¿sí? Después, si tengo que diagramar un trabajo en cancha, bueno, activación, fuerza y después cancha. O si mi entrenador quiere hacer primero cancha y después fuerza, tengo que tener en cuenta que mi sistema nervioso va a estar un poquito más castigado que si lo hubiese tenido primero. Entonces, voy a tener que bajar las cargas programadas o voy a tener que programar algo, ¿sí? Que a mi jugador no lo perjudique. ¿Está? Lo mismo que si yo elijo correr, salir a correr y después hacer el entrenamiento de fuerza, bueno, ojo al piojo. Ya vamos terminando. Esto no la voy a mostrar porque es otra que se las dejo para que puedan ver. Voy a mostrar algunos trabajitos de saltabilidad, de cómo poder ir progresando, ¿sí? Con Manu. Son cortitos los videos. Manu va a cobrar algunos derechos cuando saques el libro. Sí. Te va a pedir un porcentaje. Él le encanta. Él sabe que yo muestro todo de él. En todos los planos, ¿sí? Porque no solamente voy hacia arriba y hacia abajo, sino que me tengo que mover en el plano frontal, poder estabilizar, ¿está? Entonces no voy a simplemente saltar hacia arriba, ¿está? Los ejercicios de entrada en calor que yo había mostrado con los chicos que caían, recepcionaba, entonces también que no los puse, están los trabajos de recepción y cómo construir el salto, ¿sí? Para poder recibir y no hacerme mal, o sea, recibir la velocidad de mi cuerpo, ¿sí? Producto de mi fuerza de impulsión
más todo lo que pude generar hacia arriba y toda la aceleración hacia abajo que la fuerza de la gravedad me aplica, entonces tengo que ser óptimo, capaz, digamos, de poder recibir, ¿sí?, esa fuerza que mi cuerpo está sometida. Bien, otros trabajitos, salto, caigo y ahí cambio. Ahí se rebaló porque la superficie yo lo tendría que haber hecho todo sobre el piso de alto impacto. Entonces, salto y cambio. Ahí estoy combinando. Ya le voy poniendo una pelota y hago lo mismo con una medicine ball de 6 kilos. Voy hacia arriba. Obviamente que esto todo lleva un proceso. Acá con Manu lo que estábamos haciendo es mostrar cosas, porque sabía que estábamos filmando para yo después mostrar para las capacitaciones. Ahí se llevó todo puesto. No tengo más. Bueno, Gastón, eso era, a ver, intenté ser lo más abarcativo y a la vez conciso